Mi hija le soltó a 180 invitados a la boda que yo había matado a su madre. Bueno, no con esas palabras, pero ahí estaba Carolina, subida al estrado con su vestido de $15,000, diciendo que era un fracasado patético, que había dejado morir a su madre por ser demasiado pobre para salvarla, que su madre se había muerto avergonzada del hombre con el que se había casado, que estaba agradecida de que la familia de su nuevo marido tuviera pasta de verdad, a diferencia de su padre, que era una decepción. Todo era mentira. Yo estaba sentado en la última mesa, la número 12, viendo cómo echaba por tierra 8 años de silencio. Los Gutiérrez asentían con la cabeza. Sus amigos, los peces gordos de los fondos de inversión, sonreían con sorna. Nadie miraba al viudo destrozado. Tragué agua despacio, dejé el vaso con cuidado, porque Carolina no tenía ni idea de que tenía $33 millones en mi cuenta del Chase. Estaba a punto de descubrir por qué nunca hay que humillar al callado de la esquina. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es donde estás ahora. Me llamo Virgilio Díaz. Tengo 62 años. Durante 30 años, fui contratista militar, especializado en sistemas de defensa clasificados, un trabajo que pagaba de narices, pero que exigía una autorización de seguridad de alto nivel y total discreción sobre mi fortuna. Mi mujer, Teresa, y yo criamos a Dorotea en una casa modesta de 3 habitaciones en Stamford, Connecticut. Conducíamos coches de segunda mano, comprábamos en Target, nos íbamos de vacaciones a la costa de Nueva Jersey en lugar de a Europa, no porque no pudiéramos permitirnos algo mejor, sino porque Teresa creía en enseñar a nuestra hija el valor del dinero. No malcríes a Dorotea con riquezas, decía siempre. Que forje su carácter primero. Teresa era maestra de infantil, 28 años en la misma escuela primaria, ganando $45,000 al año. Podría haberlo dejado en cuanto mis contratos de defensa empezaron a generar dinero de verdad, pero le encantaban esos niños. Decía que enseñar la mantenía con los pies en la tierra. Dorotea nunca supo que teníamos dinero. Para ella, su padre era solo un tipo que trabajaba en cosas de informática para el gobierno. Su madre era maestra. Éramos de clase media. Quizá clase media baja cuando las cosas se ponían chungas. Pero en 2014, todo cambió. Teresa se notó un bulto en el pecho durante una autoexploración rutinaria. Carcinoma ductal infiltrante en estadio 2. El oncólogo dijo que quizá teníamos 18 meses si seguíamos el tratamiento estándar. Pero yo no aceptaba un quizá. Lo liquidé todo. Vendí mis acciones en 3 startups de defensa que había ayudado a crear. Cobré mi contrato de consultoría con el Pentágono, que valía $2.3 millones anuales. Moví todos mis contactos en la medicina militar. Probamos inmunoterapia experimental en el Johns Hopkins, $180,000 por ciclo de tratamiento. Radiación con haz de protones en el Mass General, $95,000 por sesión. Ensayos clínicos en Suiza que costaban $40,000 solo por la consulta. Dorotea me veía firmar cheque tras cheque. Veía los extractos de nuestra cuenta de ahorros con retiradas masivas. Me vio vender la casa en la que habíamos vivido durante 15 años para pagar tratamientos que no cubría el seguro. Papá se está gastando todo para salvar a mamá, les decía a sus amigas. Y no se equivocaba. Las facturas médicas ascendieron a $2.1 millones en 24 meses. Cada centavo salió de nuestras cuentas. Pero esto es lo que Dorotea no vio. El dinero que volvía a entrar. 3 meses después del diagnóstico de Teresa, el Pentágono me adjudicó el mayor proyecto de ciberdefensa de un solo contratista en la historia militar. $47.5 millones en 5 años, completamente clasificado. Ni siquiera mi familia podía saber los detalles. 6 meses después, una de mis startups de defensa salió a bolsa. Mi participación original, que supuestamente había vendido, en realidad se convirtió en acciones que no podía tocar hasta después del periodo de bloqueo de la OPB. Cuando las acciones salieron al mercado, esas acciones valían $30 y $1.2 millones. Un año después, Northrop Grumman compró otra empresa para la que había ayudado a diseñar protocolos de seguridad. Mi acuerdo de consultoría incluía royalties que se activaban cuando alcanzaban ciertos hitos de ingresos.
Ese cheque fue de $18.7 millones. Cuando Teresa entró en cuidados paliativos a finales de 2015, tenía más dinero del que habíamos soñado jamás, pero no podía decírselo. No podía decírselo a Dorotea. Los contratos del Pentágono exigían total discreción financiera hasta que los proyectos concluyeran en 2019. Teresa murió el 15 de enero de 2016. Dorotea tenía 25 años. En el funeral, se levantó y habló de cómo su padre lo había gastado todo intentando salvar a su madre, de cómo habíamos perdido nuestra casa y nuestros ahorros. Pero al menos mamá sabía cuánto la quería papá. Dejé que se lo creyera. Durante 8 años, dejé que Dorotea pensara que estábamos arruinados, que su padre era un fracasado que no había podido salvar a su madre a pesar de gastar todo lo que tenía. Consiguió un trabajo en marketing ganando $65,000 al año. Se mudó a un estudio en Manhattan que costaba $2,800 al mes. Empezó a salir con tipos de finanzas y consultoría que ganaban dinero de verdad. Mientras tanto, yo seguí viviendo como si estuviera arruinado. Compré un pequeño apartamento en Stamford por $180,000 en efectivo, pero le dije a Dorotea que estaba de alquiler. Conducía un Honda Civic de 2012 que tenía desde hacía años. Compraba en el mismo Target. Comía en los mismos restaurantes baratos. Pero cada mes, los préstamos estudiantiles de Dorotea misteriosamente se hacían más pequeños. Los pagos de su tarjeta de crédito se liquidaban solos de alguna manera. Cuando necesitó un depósito de seguridad para un apartamento mejor, un cheque de caja anónimo aparecía en su buzón. Nunca cuestionó las coincidencias. En 2019, empezó a salir con Claudio Gutiérrez, un analista de fondos de inversión de una familia que hizo su fortuna con las inversiones ferroviarias hace 3 generaciones. Eran dueños de una finca de 12 habitaciones en Greenwich, conducían Range Rovers a juego y pasaban los veranos en los Hamptons. Dorotea estaba en el cielo. Por fin salía con alguien con clase de verdad. Los Gutiérrez me menospreciaron desde el primer día. En las cenas familiares, hacían comentarios sobre los orígenes de clase trabajadora de Dorotea y lo afortunada que era de unirse a su familia. El padre de Claudio, Williams Gutiérrez Jr., me dijo una vez en una fiesta de Navidad que admiraba cómo lo había hecho lo mejor que había podido con recursos limitados. Sonreí y le agradecí su comprensión. Pero Dorotea no tenía ni idea de lo que su madre decía realmente de ella en esas últimas semanas. Las conversaciones que teníamos cuando la morfina hacía que Teresa fuera brutalmente honesta sobre el carácter de nuestra hija. Estaba a punto de descubrir por qué nunca hay que asumir que la persona callada de la esquina no tiene la opción nuclear. La boda era todo lo que Dorotea había soñado. El Ashworth State Country Club en Greenwich, un lugar que cuesta $85,000 solo por reservarlo para el día. 180 invitados, todos vestidos con ropa de diseño, bebiendo champán de $200 la botella. Yo llevaba mi mejor traje, uno azul marino de $200 de Men's Wearhouse que tenía desde hacía 6 años. Dorotea me había pedido específicamente que no la avergonzara intentando alquilar algo caro. La ceremonia fue preciosa. Dorotea estaba radiante con ese vestido de Vera Wang de $15,000. Claudio parecía recién salido de un catálogo de Ralph Lauren con su smoking, a medida de $4,000. La acompañé al altar, la entregué al hombre al que amaba. Sonreí cuando el fotógrafo me pidió que pareciera orgulloso de su hija. Estaba orgulloso hasta que empezó la cena. Los Gutiérrez me habían sentado en la mesa 12, en la última esquina del salón de recepción, al lado de las puertas de la cocina. Mis compañeros de mesa eran la tía abuela anciana de Claudio, que estaba sorda de un oído, y un par de primos lejanos a los que claramente les había tocado la china. La mesa de Dorotea estaba en primera fila, la mesa principal decorada con orquídeas blancas por valor de $500. Estaba sentada entre Claudio y su padre, riéndose de sus chistes, encajando perfectamente con su gente. Durante la hora del cóctel, había escuchado conversaciones. Los colegas de Princeton de Claudio hablando de sus casas de veraneo en Martha's Vineyard. Los gestores de fondos de inversión comparando sus colecciones de Ferraris. Los banqueros de inversión quejándose de las matrículas de $60,000 al año de sus hijos en escuelas privadas.
Uno de los padrinos de Claudio le preguntó a Dorotea cómo había escapado de sus circunstancias. Ella se rió y dijo: «Buenos genes y mejor gusto, supongo». Pero el verdadero espectáculo empezó cuando Dorotea se levantó para dar su discurso. Golpeó su copa de champán con un cuchillo de plata. La sala se quedó en silencio. 180 personas se giraron para mirar a la hermosa novia con su vestido perfecto. «Buenas noches a todos», empezó Dorotea, su voz resonando por toda la sala. «Quiero agradecerles a todos que estén aquí en el día más importante de mi vida». Aplausos, sonrisas, la típica apertura de un discurso de boda. Saben, cuando era pequeña, nunca pensé que acabaría en un lugar como este, casada con un hombre increíble de una familia tan accomplished, rodeada de toda esta gente maravillosa. Más aplausos. Bebí un sorbo de agua. Tengo que ser sincera con todos ustedes, mi infancia no fue fácil. Mi padre hizo una pausa y me miró directamente. Mi padre hizo lo que pudo, pero nunca llegó a nada. La sala se quedó más en silencio. Unas cuantas miradas incómodas hacia mi mesa. Después de que mi madre muriera, se volvió. Bueno, digamos que el dolor no sacó lo mejor de él. Como que se rindió con la vida, con el éxito, con intentar mantener a su familia. Dejé el vaso de agua con cuidado. Junté las manos en mi regazo. No me enorgullece decir esto, pero hubo momentos en los que me avergonzaron sus limitaciones, sus orígenes de clase trabajadora, la forma en que se conformó con la mediocridad en lugar de esforzarse por ser mejor. El padre de Claudio asintió con aprobación. Varios miembros de la familia Gutiérrez intercambiaron miradas cómplices. Solía quedarme despierta por la noche preguntándome qué pensaría mi madre si pudiera ver lo bajo que había caído después de su muerte, si se avergonzaría del hombre con el que se casó. Fue entonces cuando algo frío se instaló en mi pecho. Dorotea estaba usando la memoria de Teresa como un arma contra mí delante de 180 personas. Pero afortunadamente, encontré a Claudio, y a través de él, encontré a esta familia. Una familia que me mostró cómo es el éxito de verdad, lo que significa tener principios, lograr algo significativo con tu vida. Levantó su copa hacia la mesa de la familia Gutiérrez. Williams, Wilma, gracias por darme la bienvenida a su familia, por mostrarme que es posible superar tus circunstancias, por demostrar que la sangre y la clase no son accidentes de nacimiento, sino decisiones que tomas cada día. Ovación de pie de la mitad de la sala, la mitad de los Gutiérrez. Así que, brindemos por los nuevos comienzos, por dejar atrás el pasado, por tener por fin una figura paterna que realmente logró algo en su vida. Sonrió a Williams Gutiérrez Jr., que le devolvió la sonrisa como si le acabara de entregar un trofeo. Y brindemos por mi verdadero padre, sentado ahí en la mesa 12, que, bueno, hizo lo que pudo con lo que tenía, aunque no fuera mucho. Algunas personas se rieron. Se rieron del viejo patético con el traje barato que ni siquiera podía permitirse una mesa decente en la boda de su propia hija. Dorotea levantó su copa por última vez. Por todos los que me ayudaron a convertirme en la mujer que soy hoy, y por aquellos que me mostraron exactamente lo que no quería llegar a ser. Me miró directamente cuando lo dijo. La sala estalló en aplausos. Dorotea abrazó a Claudio, besó a su nuevo suegro en la mejilla. Se deleitó con la aprobación de 180 personas que ahora sabían exactamente qué tipo de fracasado la había criado. Me quedé sentado allí durante 30 segundos, escuchando cómo los aplausos se apagaban, viendo a mi hija brillar de orgullo por haber humillado públicamente al hombre que la había criado. Entonces metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta, porque Dorotea no tenía ni idea de lo que llevaba conmigo, lo que había estado guardando durante 8 años, esperando el momento adecuado para revelar la verdad sobre todo. Estaba a punto de aprender que algunas lecciones cuestan más que otras. Lo que saqué de la chaqueta no era un arma, era algo mucho más peligroso, el iPhone de mi mujer. El mismo iPhone 7 Plus en oro rosa que Teresa había usado durante sus últimas semanas en el hospicio. El teléfono que había mantenido cargado durante 8 años, incapaz de borrar la última nota de voz que había grabado 3 días antes de morir. La había escuchado exactamente una vez, la noche después de su funeral. Luego lo había guardado bajo llave. Demasiado doloroso para volver a oírlo hasta esta noche.
Pedí permiso en la mesa 12, pasé por delante de la estación de postres, por el bar donde los padrinos de Claudio pedían chupitos de Macallan de $50, por el fotomatón donde Dorotea posaba con su nueva familia. Encontré un rincón tranquilo cerca del guardarropa. Le di a reproducir. La voz de Teresa, débil pero decidida, llenó mi oído a través del altavoz del teléfono. Virgilio, si estás escuchando esto, significa que me he ido, y probablemente estés pensando en hacerte el mártir por el resto de tu vida. Incluso muriéndose. Me conocía demasiado bien. Necesito que sepas algunas cosas sobre Dorotea, cosas que no podía decir mientras estaba viva porque seguía esperando que madurara. Cerré los ojos, escuchando la confesión de mi mujer muerta. Se ha vuelto cruel, Virgilio, no solo egoísta, cruel. La semana pasada, cuando la enfermera me estaba ayudando a ir al baño, Dorotea preguntó cuándo iba a morirme por fin para que pudieras volver a la normalidad. Esas fueron sus palabras exactas. Me dijo que le daba vergüenza traer a sus amigos porque te habías vuelto patético. Dijo que deseaba haber nacido en una familia diferente, una familia exitosa. La voz de Teresa se hizo más fuerte, más urgente. La oí hablar por teléfono con ese chico Gutiérrez, Virgilio. Se reía de que su padre de clase trabajadora nunca encajaría en su mundo. Dijo que estaba agradecida de haber heredado su inteligencia de mi lado de la familia porque tus genes eran claramente limitados. Tuve que pausar la grabación. Me temblaban las manos. Cuando volví a darle a reproducir, Teresa estaba llorando. Tengo miedo, Virgilio, no de morir, sino de en qué se está convirtiendo. Prométeme que no vas a permitir este comportamiento con dinero después de que me vaya. Prométeme que vas a hacer que se gane su carácter a las malas. Su voz bajó a un susurro, y si alguna vez deshonra mi memoria para hacerse quedar mejor, si alguna vez usa mi muerte como excusa para hacerte daño, entonces tienes mi permiso para decirle exactamente lo que pensaba de la mujer en la que se estaba convirtiendo. La grabación terminó con una marca de tiempo, 12 de enero de 2016, 11:47 de la noche, 3 días antes de morir. Me quedé allí en esa esquina durante 5 minutos, escuchando cómo la recepción de la boda continuaba a mi alrededor, la risa de Dorotea resonando por encima de la música, la familia Gutiérrez haciendo corte en sus mesas, probablemente todavía discutiendo el discurso inspirador de mi hija sobre cómo superar sus circunstancias. Durante 8 años, había honrado los deseos de Teresa. Había dejado que Dorotea luchara, que pensara que estábamos arruinados, que construyera lo que yo pensaba que era carácter a través de la adversidad. En cambio, había construido resentimiento, y esta noche había cruzado la línea sobre la que Teresa me había advertido específicamente. Había deshonrado la memoria de su madre para obtener aprobación social. Volví al salón de recepción. Pasé por la pista de baile donde Dorotea daba vueltas con su vestido de $15,000, por la mesa de la familia Gutiérrez, donde probablemente estaban planeando su integración en su círculo social. Me senté en la mesa 12 y abrí mi teléfono. No el teléfono de Teresa, mi teléfono. Tenía una aplicación del Chase Bank que mostraba el saldo actual de mi cuenta corriente, $33,187,432. Tenía una aplicación de Wells Fargo que mostraba mi cartera de inversiones, $41,290,000 y $3,156. Tenía fotos de mis condecoraciones militares, incluyendo la Medalla al Servicio Superior de Defensa que había recibido por el proyecto cibernético del Pentágono. Tenía capturas de pantalla de la escritura de propiedad que demostraba que era dueño de la finca de 12 habitaciones de la familia Gutiérrez en Greenwich, que era dueño de ella desde 2009, cuando la compré en una subasta de quiebra por $3.2 millones. Los Gutiérrez me la habían estado alquilando por $1 al año, bajo un acuerdo benéfico que había establecido para ayudarles a salvar las apariencias después de que su fortuna ferroviaria se derrumbara. Tenía registros de correo electrónico que mostraban cada pago anónimo que había hecho para los préstamos estudiantiles, las tarjetas de crédito y el alquiler de Dorotea durante los últimos 8 años, $247,000 en total. Y tenía la grabación de voz de Teresa, con la marca de tiempo guardada en la nube con su permiso explícito, para revelar la verdad si Dorotea alguna vez cruzaba esta línea exacta. El DJ anunció que el padre de la novia había solicitado dar un discurso. No había solicitado nada,
pero me levanté de todos modos porque algunas promesas a los muertos son más importantes que mantener la paz con los vivos. No fui directamente a ese micrófono. Eso habría sido torpe, emocional, el tipo de error que permite que tu objetivo escape con su dignidad intacta. En cambio, fui al bar. Perdón, le dije al camarero. ¿Podría prestarme su cargador de teléfono? Necesito asegurarme de que mi teléfono no se muera durante los discursos. Me entregó una batería portátil. Conecté ambos teléfonos, el iPhone en oro rosa de Teresa y mi Samsung Galaxy. Ambos completamente cargados ahora. Mientras se encendían, abrí mi aplicación de correo electrónico y me reenvié un mensaje específico, algo que había recibido esa mañana de mi contable, confirmando los detalles finales de una decisión que había estado considerando durante meses. Luego abrí mis fotos y creé un nuevo álbum. Seleccioné 23 imágenes que nunca le había mostrado a nadie. Extractos bancarios que datan de 2016. Escrituras de propiedad con mi nombre como único propietario. Capturas de pantalla de cada pago anónimo que había hecho a las cuentas de Dorotea. Certificados de condecoraciones militares. La tarjeta de identificación de contratista del Pentágono que había llevado durante 15 años. Y una cosa más. Abrí mi aplicación de grabación de voz y comencé una nueva grabación por si acaso alguien afirmaba más tarde que había perdido la cabeza o que había dicho cosas que no quería decir. Este es Virgilio Díaz hablando. Hoy es 23 de septiembre de 2024. La hora es 8:47 de la noche. Estoy en mi sano juicio y con claridad mental. Lo que estoy a punto de hacer, lo hago con pleno conocimiento de las consecuencias, de acuerdo con los deseos explícitos de mi difunta esposa, y en respuesta a la deshonra pública de mi hija de la memoria de su madre. Detuve la grabación y la guardé con la marca de tiempo. El DJ estaba presentando al padrino para su discurso, el compañero de habitación de Claudio en Princeton, contando historias encantadoras sobre fiestas de soltero en Cabo y bonos de banca de inversión. Utilicé esos 10 minutos para preparar mis pruebas en el orden exacto en que quería presentarlas. Primero, la grabación de voz de Teresa en cola a las partes más dañinas. Segundo, la captura de pantalla de mi extracto bancario del Chase recortada para mostrar solo el saldo de la cuenta y la fecha de hoy. Tercero, la escritura de propiedad que muestra mi propiedad de la finca Gutiérrez, con el acuerdo de alquiler de $1 al año adjunto. Cuarto, una hoja de cálculo que había creado hace años, rastreando cada dólar que le había dado anónimamente a Dorotea desde que murió su madre. Quinto, mis condecoraciones militares y las credenciales de contratista del Pentágono. Sexto, el correo electrónico que me había reenviado esa mañana de mi abogado de sucesiones, confirmando los cambios en mi testamento que entrarían en vigor inmediatamente después de mi autorización verbal. Cuando el padrino terminó su discurso, lo tenía todo organizado. 2 teléfonos completamente cargados, las pruebas ordenadas, la grabación de voz lista para reproducirse a través del sistema de sonido del lugar. El DJ llamó al padre de la novia. En realidad, oí la voz de Dorotea por el micrófono. Mi padre es un poco tímido para hablar en público. Probablemente no querrá decir nada. Risas nerviosas de las mesas de los Gutiérrez. Asentimientos de simpatía de personas que asumieron que el viudo arruinado y patético estaba demasiado intimidado para dirigirse a una multitud tan sofisticada. Me levanté. No, Dorotea. Creo que sí tengo algo que decir. La sala se quedó en silencio. 180 personas se giraron para mirar al hombre con el traje de $200 caminando hacia el micrófono. La cara de Dorotea se puso pálida. Por un momento, pareció la niña pequeña que solía disculparse cuando rompía algo valioso, pero era demasiado tarde para las disculpas. Llegué al estrado y miré a la multitud, a la familia Gutiérrez con su ropa de diseño, a Dorotea con su vestido de $15,000, a toda la gente que acababa de aplaudir su discurso sobre cómo superar las limitaciones de su patético padre. Conecté el teléfono de Teresa al sistema de sonido del lugar a través del cable auxiliar. Entonces empecé a hablar. La recepción de la boda estaba a punto de convertirse en un tribunal. Buenas noches a todos. Mi voz resonó claramente por toda la sala. El micrófono funcionaba a la perfección. Todas las personas en ese salón de recepción podían oírme,
Quiero agradecerles a todos por estar aquí esta noche para celebrar la boda de Dorotea y Claudio. Ha sido educativo. Unas cuantas risitas educadas. Dorotea estaba agarrando su copa de champán con tanta fuerza que pensé que podría romperse. Saben, he estado sentado en la mesa 12 esta noche escuchando todos los discursos, oyendo hablar sobre el éxito y los logros, sobre cómo superar sus circunstancias y unirse a familias con verdadera clase y linaje. Hice una pausa y miré directamente a Williams Gutiérrez Jr. Me hizo pensar en mi difunta esposa, Teresa, en lo que habría pensado de las festividades de esta noche. Los ojos de Dorotea se movían entre mí y las puertas de salida. Claudio tenía su mano en su hombro, pero parecía confundido, como si no pudiera entender por qué su nuevo suegro de repente parecía tan tranquilo y seguro de sí mismo. Teresa era una mujer maravillosa, una maestra de jardín de infancia que influyó en cientos de jóvenes vidas durante sus 28 años en el aula. Murió hace 8 años después de una larga batalla contra el cáncer. Murmullos de simpatía de la multitud. Varias personas asintieron respetuosamente. Ahora, durante la enfermedad de Teresa, gastamos todo lo que teníamos tratando de salvar su vida. Cada centavo. Dorotea me vio firmar cheque tras cheque a médicos y hospitales. Vio cómo nuestros ahorros desaparecían. Fue testigo de lo que ella creía que era su padre gastándose hasta la pobreza por amor. Miré a Dorotea de nuevo. Su cara estaba blanca ahora. Y después de que Teresa muriera, Dorotea creyó que su padre estaba arruinado. Acabado. Un fracaso patético que había apostado todo a tratamientos que no funcionaron. Más asentimientos. La gente sentía pena por mí ahora. El viudo afligido que lo había perdido todo. Durante 8 años, dejé que creyera esa historia. Dejé que pensara que estaba luchando financieramente, que estaba viviendo en un pequeño apartamento, conduciendo un coche viejo, comprando en tiendas de descuento porque no tenía otra opción. Williams Gutiérrez Jr. estaba escuchando atentamente ahora. Esto no iba por donde él esperaba. Dejé que Dorotea creyera que estaba saliendo por encima de su nivel cuando conoció a Claudio, que era afortunada de ser aceptada en una familia con dinero de verdad y clase de verdad. Metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta y saqué ambos teléfonos. Pero antes de continuar, creo que todos deberían oír algo. Una grabación de voz que Teresa hizo 3 días antes de morir. Algo que me pidió que compartiera si alguna vez surgían ciertas circunstancias. Dorotea se levantó bruscamente. Papá, tal vez deberíamos sentarnos. Dorotea. Mi voz había cambiado, todavía tranquila, pero con un filo que la hizo congelarse. Acabas de dar un hermoso discurso sobre tu madre muriendo avergonzada del hombre con el que se casó, sobre lo agradecida que estás de haber encontrado una verdadera figura paterna en Williams, sobre dejar atrás el pasado. Levanté el teléfono de Teresa. Creo que es justo que todos escuchen lo que tu madre realmente dijo sobre ti en sus últimos días. La sala estaba en silencio sepulcral ahora. Se podría haber oído caer un alfiler. Esta grabación tiene fecha del 12 de enero de 2016, 3 días antes de que Teresa Díaz muriera. La hizo específicamente para este momento. La boca de Dorotea se movía, pero no salía ningún sonido. Después de que escuchen las palabras reales de su madre sobre la hija que estaba dejando atrás, tengo algunas otras cosas que compartir con todos ustedes. Cosas sobre el éxito y los logros, sobre la clase y el linaje, sobre exactamente quién ha estado superando sus circunstancias. Le di a reproducir en la grabación. La voz débil pero decidida de Teresa llenó el salón de recepción a través del sistema de sonido. Virgilio, si estás escuchando esto, significa que me he ido, y Dorotea probablemente ha cruzado la línea sobre la que te advertí. 180 personas guardaron completo silencio. La opción nuclear acababa de activarse. La voz de Teresa continuó a través de los altavoces, clara e inconfundible. Se ha vuelto cruel, Virgilio. No solo egoísta, cruel. La semana pasada, cuando la enfermera me estaba ayudando a ir al baño, Dorotea preguntó cuándo iba a morirme por fin para que pudieras volver a la normalidad. Esas fueron sus palabras exactas. Jadeos de alrededor de la sala. La cara de Dorotea pasó de blanco a verde. Me dijo que le daba vergüenza traer a sus amigos porque te habías vuelto patético. Dijo que deseaba haber nacido en una familia diferente,
Una familia exitosa. Varios invitados a la boda se giraron para mirar a Dorotea. El agarre de Claudio en su hombro se tensó. La voz de Teresa se hizo más fuerte en la grabación. La oí hablar por teléfono con ese chico Gutiérrez, Virgilio. Se reía de que su padre de clase trabajadora nunca encajaría en su mundo. Dijo que estaba agradecida de haber heredado su inteligencia de mi lado de la familia porque tus genes eran claramente limitados. La cara de Williams Gutiérrez Jr. se oscureció. Estaba mirando a Dorotea ahora, no a mí. Tengo miedo, Virgilio. No de morir, sino de en qué se está convirtiendo. Prométeme que no vas a permitir este comportamiento con dinero después de que me vaya. Prométeme que vas a hacer que se gane su carácter a las malas. La grabación se pausó. Miré a 180 caras silenciosas. Ese era el último deseo de tu madre, Dorotea. Que no te malcriara con dinero, que te dejara construir tu carácter a través de la lucha. Levanté mi teléfono ahora, mostrando la pantalla a la sala. Durante 8 años, honré ese deseo. Dejé que creyeras que estábamos arruinados. Te vi trabajar por todo. Esperaba que desarrollaras empatía, humildad, las cualidades que tu madre valoraba. Dorotea intentó hablar. Papayo. No he terminado. Mi voz cortó su intento como una cuchilla. En cambio, te convertiste exactamente en lo que tu madre temía. Alguien que valora la riqueza por encima del carácter. Alguien que deshonraría a los muertos por aprobación social. Abrí mi aplicación del Chase Bank y levanté el teléfono lo suficientemente alto para que las mesas delanteras pudieran ver. Así que, permítanme compartir algunos hechos con todos aquí esta noche. Hechos sobre el éxito y los logros. Leí directamente de la pantalla. El saldo actual de mi cuenta corriente es de $33.180.000 y $7.432. El silencio era absoluto. Nadie siquiera respiraba. Mi cartera de inversiones administrada por Goldman Sachs tiene un valor de $41.293.000. Williams Gutiérrez Jr. estaba agarrando su copa de vino con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Saqué un documento impreso de mi chaqueta. Este es mi historial de servicio militar. Tuve autorización de alto secreto durante 15 años como contratista del Pentágono, especializado en sistemas de ciberdefensa. El proyecto que completé en 2019 fue el mayor premio a un solo contratista en la historia militar, $47.5 millones. Varias personas en la mesa de la familia Gutiérrez ahora estaban mirando sus platos, pero mi documento favorito es este. Levanté otro papel. Esta es la escritura de propiedad de la finca en el número 247 de Meadowbrook Lane en Greenwich, Connecticut. Algunos de ustedes podrían reconocer esa dirección. Williams Gutiérrez Jr. se puso completamente pálido. Es la casa ancestral de la familia Gutiérrez, la mansión de 12 habitaciones donde han vivido durante 4 generaciones, excepto que no son dueños de ella. Miré directamente a Williams. Yo sí, la compré en 2009 cuando su fortuna ferroviaria se derrumbó y se enfrentaron a la bancarrota. La han estado alquilando de mí por $1 al año bajo un acuerdo benéfico diseñado para ayudarles a salvar las apariencias. Wilma Gutiérrez hizo un sonido de asfixia. La propiedad está valorada actualmente en $8.2 millones. Los impuestos, que yo pago, son de $63,000 anuales. El mantenimiento, que yo cubro, asciende a unos $40,000 al año. Me volví hacia Dorotea. ¿Te gustaría saber qué más he estado pagando? Estaba llorando ahora. El rímel corría por sus mejillas. Saqué mi teléfono de nuevo y abrí una hoja de cálculo. Sus pagos de préstamos estudiantiles, cheques de caja anónimos que suman $87,000 durante 6 años. Sus pagos de tarjetas de crédito cuando las agota, $43,000. Sus depósitos de seguridad de apartamentos y asistencia de alquiler, $91,000. Sus pagos de coche, seguro y mantenimiento para ese BMW X5 que conduce, $26,000. Asistencia financiera anónima total a Dorotea Díaz durante 8 años, $247,000. Los números quedaron suspendidos en el aire como acusaciones. Cada mes, te vi luchar lo suficiente como para pensar que te estabas ganando tu camino. Cada mes, me aseguraba de que nunca fracasaras realmente. Y cada mes,
Esperaba que desarrollaras el carácter que tu madre quería que tuvieras. Hice una pausa y miré alrededor de la sala. En cambio, te pusiste de pie en este podio esta noche y le dijiste a 180 personas que tu madre murió avergonzada de mí, que yo era un fracaso patético que nunca llegó a nada. Mi voz bajó apenas por encima de un susurro, pero el micrófono transmitió cada palabra. Tu madre no murió avergonzada de mí, Dorotea. Murió preocupada por ti. Dorotea estaba sollozando abiertamente ahora. Claudio parecía querer desaparecer bajo el suelo, pero yo no había terminado. Saqué un último documento. Esta mañana, me reuní con mi abogado de sucesiones. Este es un testamento revisado, ejecutado y notariado a las 3:30 de la tarde de hoy. Sostuve el documento para que todos lo vieran. Mi testamento anterior dejaba todo a Dorotea. Mis casas, mis inversiones, mi pensión militar, todo. Aproximadamente $74 millones. Dorotea miró hacia arriba entre sus lágrimas, la esperanza parpadeando en sus ojos. Mi nuevo testamento le deja a Dorotea exactamente $1, la misma cantidad que sus suegros pagan de alquiler. La esperanza murió. El resto va a la Sociedad Americana del Cáncer en memoria de Teresa Díaz, una mujer que valoraba el carácter por encima de la riqueza y la bondad por encima de la clase. Doblé el testamento y lo volví a poner en mi chaqueta. Los cambios entran en vigor inmediatamente después de mi autorización verbal, que estoy dando ahora mismo frente a todos estos testigos. Miré a Dorotea por última vez. Felicitaciones por su boda, cariño. Finalmente obtuviste lo que siempre quisiste. Una familia con dinero de verdad y clase de verdad. Señalé la mesa de los Gutiérrez, donde Williams Jr. estaba mirando su copa de vino como si contuviera veneno. Por supuesto, ahora que saben quién es el verdadero dueño de su casa, las cosas podrían ser un poco incómodas en Acción de Gracias. Desconecté el teléfono de Teresa del sistema de sonido y recogí ambos dispositivos. Disfruten del resto de su recepción, todos. La barra ya está apagada. Me alejé del micrófono, dejando la nueva vida de mi hija en ruinas detrás de mí. Recorrí exactamente 15 pies desde el micrófono antes de que comenzara el caos. El grito de Dorotea cortó el silencio como un cuchillo. No un sollozo o un llanto, sino un grito a todo pulmón de pura angustia que hizo que la mitad de la sala se estremeciera. No puedes hacer esto, no puedes simplemente destruir mi vida. Estaba de pie ahora, su vestido de $15,000 arrugado de agarrar la tela, el rímel corriendo por sus mejillas en ríos negros. 30 años. 30 años he sido tu hija y me destruyes frente a todos. Me volví hacia ella, con voz tranquila. 8 años, Dorotea. 8 años me dejaste creer que tu madre murió avergonzada de mí. Nunca dije eso. Saqué el teléfono de Teresa de nuevo. ¿Quieres que vuelva a reproducir la grabación? Tengo la marca de tiempo exacta donde tu madre cita tus palabras sobre ella muriendo avergonzada. La boca de Dorotea se abría y cerraba como un pez ahogándose en el aire. Fue entonces cuando Claudio encontró su voz. Ahora espera un minuto. Se puso de pie, su cara enrojecida por la rabia o la vergüenza. O ambas. No puedes venir a nuestra boda y humillar a mi esposa con alguna grabación fabricada. ¿Fabricada? Abrí la aplicación de grabación de voz en mi teléfono y le mostré la marca de tiempo y las propiedades del archivo. 12 de enero de 2016, 11:47 de la noche. Archivo de audio original del iPhone. Nunca editado. Puedo proporcionar la firma digital y los metadatos a cualquier experto forense que deseen contratar. El padre de Claudio, Williams Gutiérrez, Jr., finalmente se puso de pie. Le temblaban las manos. La escritura de propiedad que tiene que ser falsificada. Nuestra familia ha sido dueña de esa finca desde 1924. Saqué mi teléfono y abrí la aplicación de registros de propiedad de Connecticut. ¿Quieren que les muestre a todos los registros públicos? Las transferencias de propiedad son información pública. Williams. Su declaración de quiebra en 2009 también es de dominio público. ¿Debería sacar eso también? Su cara pasó de rojo a gris en un segundo. Hijo de P, susurró. En realidad, mi madre era una santa. A diferencia de algunas personas en esta sala. Fue entonces cuando Wilma Gutiérrez, la esposa de Williams,
comenzó a llorar. No lágrimas silenciosas, sino sollozos que sacudían su cuerpo y atraían todas las miradas de la sala. 40 años, gimió. 40 años hemos estado contándoles a todos sobre nuestra finca familiar, nuestra herencia, nuestro legado. Miró a las otras familias de la sociedad, la mayoría de las cuales ahora estaban mirando sus teléfonos, probablemente buscando en Google los registros de propiedad para verificar mis afirmaciones. Estamos arruinados, completamente arruinados. Mientras tanto, Dorotea había encontrado su segundo aire. Todos esos pagos anónimos. Me estabas espiando, acechando mis finanzas. Te estaba ayudando, Dorotea, cada mes durante 8 años. No pedí tu ayuda. No, solo cobraste los cheques. Varios invitados a la boda ahora estaban tomando fotos y videos abiertamente con sus teléfonos. Pude ver al menos a 6 personas transmitiendo en vivo a Instagram y TikTok. Uno de los padrinos de Claudio, un analista de fondos de inversión llamado Dionisio, fue el primero en romper filas. Tío, tu suegro es dueño de tu casa. Eso es realmente divertido. Cállate, Dionisio, gruñó Claudio. No, en serio. Esto es como un documental de Netflix en tiempo real. El padre arruinado que es secretamente más rico que todos nosotros juntos. Dionisio levantó su teléfono filmando todo. Esto va a estar en todas partes a medianoche. Fue entonces cuando noté que algo interesante estaba sucediendo en las otras mesas. Los invitados que no eran Gutiérrez, las personas que no eran parte de la multitud del viejo dinero, estaban comenzando a sonreír. Una mujer en la mesa 6 se puso de pie y comenzó a aplaudir. Luego, la mesa 3 se unió. En 30 segundos, aproximadamente la mitad del salón de recepción estaba aplaudiendo. La mitad que no estaba relacionada con ninguna de las familias y que acababa de presenciar la victoria definitiva del desamparado. Los miembros de la familia Gutiérrez se veían avergonzados. Sus amigos del club náutico y del club de campo estaban enviando mensajes de texto frenéticamente, probablemente tratando de averiguar qué tan rápido podían distanciarse de esta catástrofe social. Dorotea notó los aplausos y perdió por completo lo que le quedaba de compostura. «Dejen de aplaudir. Esto no es gracioso. Él acaba de destruir a toda mi familia». Se volvió hacia mí con puro odio en sus ojos. «Espero que estés feliz, papá. Espero que esto haya valido la pena». «Lo valió, Dorotea». Mi voz todavía era tranquila, todavía controlada. Tu madre me hizo prometer que establecería límites si alguna vez cruzaba ciertas líneas. Esta noche, cruzaste la más grande. ¿Qué línea? Usar su memoria como un arma contra el hombre que más la amaba. Eso la calló. Claudio estaba ahora en su teléfono, probablemente llamando a abogados o asesores financieros, o ambos. Williams Gutiérrez Jr. se había derrumbado de nuevo en su silla y estaba mirando a la nada. Wilma Gutiérrez todavía estaba llorando en su servilleta. El DJ, claramente fuera de su alcance con esta situación, cometió el error de preguntar si alguien quería solicitar una canción. Dionisio, el padrino del fondo de inversión, gritó: «Pongan Money Can't Buy Me Love de los Beatles». La mitad de la sala se rió. Dorotea gritó de nuevo. Decidí que era hora de irme. Caminé hacia la salida, pasando por mesas llenas de personas que estaban aplaudiendo, filmando o sentadas en silencio atónito. Cuando llegué a la puerta, la voz de Dorotea resonó por última vez. «No te atrevas a alejarte de mí. No hemos terminado». Me volví y la miré a través del salón de recepción. Mi hija con su hermoso vestido, rodeada por los restos de la reputación de su nueva familia. «Sí, Dorotea, sí lo hemos hecho». Y salí a la noche de Connecticut, dejando atrás 8 años de silencio y 33 años de paternidad. El aparcacoches me trajo mi Honda Civic de 2012. Le di $20 de propina y conduje a casa a mi pequeño apartamento. Pero las verdaderas consecuencias apenas estaban comenzando. Pensé que había terminado. Pensé que salir de ese salón de recepción era el final de todo. Me equivoqué. A las 11:30 de la noche, sonó mi teléfono. «Dorotea, papá, por favor, necesitamos hablar». Su voz era diferente ahora, más pequeña.
La arrogancia se había ido, reemplazada por algo que sonaba casi como la niña pequeña que había criado. No queda nada de qué hablar, Dorotea. Por favor, solo 5 minutos. Estoy en el estacionamiento de tu complejo de apartamentos. Miré por mi ventana. Efectivamente, había un BMW X5 negro estacionado bajo la farola, el que había estado pagando durante 3 años. En contra de mi mejor juicio. Bajé las escaleras. Dorotea estaba apoyada en el coche, todavía con su vestido de novia. Su maquillaje se había ido, su cabello se estaba cayendo de su elaborado estilo, y parecía haber envejecido 10 años en 3 horas. La recepción terminó a las 9:45, dijo sin mirarme. La mitad de los invitados se fueron después de tu discurso. La otra mitad se quedó para filmar el colapso de la familia Gutiérrez. No respondí. Los padres de Claudio están hablando de anulación. Están diciendo que cometí fraude al no revelar el verdadero estado financiero de mi familia. Como si ser rico fuera algo sobre lo que tienes que advertir a la gente. Se rió, pero era un sonido amargo. ¿Quieres saber la parte realmente divertida? Claudio está más enojado por el dinero que por la humillación. Pasó 2 años diciéndoles a sus amigos que se estaba casando por debajo por amor. Resulta que se estaba casando por encima todo el tiempo. Dorotea, no. Déjame terminar. Finalmente me miró y vi a Teresa en sus ojos por primera vez en 8 años. Escuché la grabación de mamá de nuevo. Claudio filmó todo tu discurso en su teléfono. Lo he visto 6 veces ya. Se limpió la nariz con el dorso de la mano. Tenía razón sobre mí. ¿No es así? ¿Sobre en qué me estaba convirtiendo? Por un momento, sentí esperanza. Tal vez este era el avance que Teresa había querido. Tal vez perderlo todo finalmente le enseñaría a Dorotea las lecciones que la riqueza no podía. Pero entonces su expresión se endureció. Pero eso no hace que lo que hiciste esta noche esté bien. Me humillaste frente a todos los que conozco. Destruiste mi matrimonio antes de que siquiera comenzara. Me hiciste quedar como una tonta. Te hiciste quedar como una tonta, Dorotea. Yo solo proporcioné la evidencia. Evidencia que reuniste mintiéndome durante 8 años. Su voz se elevaba de nuevo. ¿Tienes alguna idea de lo que esto le va a hacer a mi carrera, a mi vida social? Para mañana por la mañana, todos en Greenwich van a saber que el padre de Dorotea Díaz es dueño de la finca de los Gutiérrez, que todo lo que he construido para mí fue financiado con el dinero anónimo de papá. Tal vez eso es algo que deberías haber considerado antes de dar ese discurso. Estaba tratando de encajar. Estaba tratando de demostrarles que pertenecía. Lanzando la memoria de tu madre debajo del autobús. Eso la detuvo en seco. Nos quedamos allí en silencio durante 30 segundos. El único sonido era una sirena de policía distante en algún lugar de Stamford. Finalmente, Dorotea volvió a hablar, y su voz era helada. Quiero que sepas que nunca te perdonaré por esto. Nunca. Entiendo. Voy a impugnar el testamento. Voy a contratar a los mejores abogados de Connecticut y probar que eras mentalmente incompetente cuando lo cambiaste. El testamento fue revisado por 3 abogados diferentes y un psiquiatra, Dorotea, todos los cuales testificarán que yo era completamente racional y actuando sobre eventos desencadenantes específicos que fueron predeterminados hace años. Su cara cayó al darse cuenta de que también había planeado para esa contingencia. Realmente pensaste en todo, ¿verdad? Tu madre y yo discutimos este escenario extensamente antes de que muriera. Ambos esperábamos que nunca sucediera. Dorotea me miró fijamente durante un largo momento. Luego volvió a subirse a su BMW. Pero antes de que se alejara, bajó la ventana. ¿Sabes qué es lo peor, papá? En realidad te amaba. A pesar de todo. A pesar de sentirme avergonzada de ti. A pesar de pensar que eras un fracaso. Todavía te amaba. Puso el coche en marcha. Pero después de esta noche, estás muerto para mí. Al igual que mamá. El BMW desapareció en la noche, dejándome de pie solo bajo una farola en un estacionamiento casi vacío. Volví arriba a mi pequeño apartamento. Me preparé una taza de café. Me senté en mi sillón reclinable y pensé en Teresa. Sobre la promesa que le había hecho hace 8 años,
sobre la elección entre permitir la crueldad de Dorotea y honrar los últimos deseos de una mujer muerta. A las 12:47 de la mañana, mi teléfono vibró con una alerta de noticias. Venganza en recepción de boda se vuelve viral. Hija humilla a padre arruinado. Descubre que es millonario que posee la finca de sus suegros. La historia ya había sido recogida por 3 estaciones de noticias de Connecticut y era tendencia en Twitter bajo venganza de boda. Apagué mi teléfono y me fui a la cama. Algunas lecciones valen $74 millones. 6 meses después, estoy sentado en la oficina de mi asesor financiero firmando el papeleo final para la donación caritativa más grande en la historia de la investigación del cáncer de Connecticut, $73.9 millones a la Sociedad Americana del Cáncer, en memoria de Teresa Díaz. Los $100,000 restantes son para mí, suficiente para vivir cómodamente en mi pequeño apartamento por el resto de mi vida. ¿Estás absolutamente seguro de esto, Virgilio?, pregunta mi asesor. Esto es irreversible. Nunca he estado más seguro de nada. La cobertura de noticias se extinguió después de unas 2 semanas, pero las consecuencias sociales para la familia Gutiérrez duraron mucho más. Williams Gutiérrez Jr. perdió su membresía en 3 clubes de campo diferentes. El club de bridge de Wilma Gutiérrez le pidió discretamente que renunciara al consejo de administración de la organización benéfica que había presidido durante 12 años. Claudio solicitó la anulación exactamente 37 días después de la boda, citando una tergiversación fraudulenta del estado financiero familiar. Dorotea no lo impugnó. Difícil argumentar el fraude cuando toda la confrontación fue grabada y publicada en YouTube. El video ahora tiene 2.3 millones de visitas. Dorotea se mudó a Portland, Oregón. Consiguió un trabajo en una pequeña empresa de marketing que probablemente no buscó su nombre en Google antes de contratarla. Cambió sus cuentas de redes sociales a privadas y eliminó la mayoría de sus fotos de la boda. Nunca más se ha puesto en contacto conmigo. La familia Gutiérrez todavía vive en mi casa. No he subido su alquiler de $1 al año. Wilma Gutiérrez me envió una nota escrita a mano hace 3 meses disculpándose por su trato hacia mí y preguntándome si podíamos encontrar una manera de avanzar. No he respondido. Algunas personas dicen que fui demasiado lejos, que la humillación pública fue cruel, sin importar lo que Dorotea hubiera hecho, que destruir a una familia por una noche de mal juicio fue una reacción exagerada. Esas personas nunca escucharon la grabación de voz de Teresa. Nunca vieron a su hijo usar la muerte de su cónyuge como una herramienta para escalar socialmente. Nunca pasaron 8 años honrando los deseos de una mujer moribunda solo para que esos deseos fueran escupidos para el entretenimiento de 180 extraños. Duermo bien por la noche. La Fundación para la Investigación del Cáncer me envía informes trimestrales sobre cómo se está utilizando el dinero, ensayos clínicos para nuevos tratamientos, programas de apoyo para familias, como la mía que ven a alguien que aman luchar contra una guerra imposible de ganar. El mes pasado, me enviaron una foto de su última gala de recaudación de fondos. La pancarta decía, Ala de Investigación Memorial Teresa Díaz. A Teresa le habría encantado eso. Siempre decía que la mejor venganza contra la muerte era ayudar a otros a vivir. Mantengo su iPhone en oro rosa cargado en mi mesita de noche. A veces, tarde en la noche, reproduzco sus notas de voz. No la de sus últimas semanas, sino las felices, las que se ríe con Dorotea después de la escuela, las que está planeando el futuro de Dorotea. Nunca llegó a ver cómo resultó ese futuro. Tal vez sea lo mejor. Si disfrutaste de esta historia, hay más como ella en mi lista de reproducción. A veces, la persona callada en la esquina tiene más poder del que nadie se da cuenta. Y a veces, las lecciones más caras son las que vale la pena aprender.